Dios le bendiga, hermanos. Humanamente parece lógico que una persona que esté pasando o sufriendo algún tipo de dolencia o enfermedad desee y aspire salir de esa desgracia. Preguntarle a un paralítico, a un ciego o a un mudo si quiere ser sano parecería una pregunta fuera de lugar. Parecería ir contra la lógica, preguntarle a alguien que esté padeciendo estas dolencias o cualquier otra si quieren ser sanos, porque la respuesta natural de cualquier persona que esté sufriendo algún problema es salir de él. Hay una historia bíblica de un hombre que llevaba 38 años postrado, siendo paralítico y sufriendo esta desgracia, y Jesús lo encontró en Jerusalén, cerca de un estanque, allí donde yacían muchos enfermos, y le preguntó: ¿quieres ser sano? Nos da la impresión de momento que esta pregunta no tiene connotación bíblica, no tiene importancia. Hay que pasarla por alto. Pero no es así. Todo lo que Jesús hace y dijo tiene importancia. Y debemos de pararnos y preguntarnos por qué Jesús le preguntó a este hombre, cuya historia encontramos en Juan capítulo 5, a partir del verso 1. Le preguntó si quería ser sano. No era obvio el sufrimiento, no era obvio que este hombre llevaba muchos años sufriendo esa dolencia y queriendo salir de ella. La pregunta de Jesús tiene una respuesta lógica, y es la siguiente: Jesús, en los tratos con el ser humano, no va a omitir la responsabilidad de este. El ser humano tiene que decidir abandonar su pecado, querer salir de su enfermedad, querer dejar atrás la desgracia. Tiene que decidir que Dios le ayude, le cambie, le levante y le bendiga. Porque Dios no va a violar el derecho que tenemos como seres humanos de tomar decisiones en la vida. Y esta gran verdad la encontramos a lo largo de la Biblia. Solamente me voy a referir a unos pocos ejemplos. Comenzaré con el ejemplo de Jesús. Rápidamente vayamos al principio de su ministerio público. Y Marcos nos ayuda un poco a entender el tema de hoy. Marcos capítulo 1 registra que Jesús comenzó a predicar. Inició su ministerio público predicando y anunciando que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado. Por tanto, los hombres deberían de creer en ese evangelio y arrepentirse de sus pecados. Cuando tú analizas esto, te das cuenta, hay una parte que hace Dios y hay una responsabilidad sobre nuestros hombros. Responsabilidad que no se va a omitir por nada. El hombre tiene que tomar su decisión. Así como el paralítico se le preguntó: ¿quiere ser sano? No porque parezca obvio, tenemos que decidir. Y Dios nos coloca en una posición, en un escenario donde tenemos que decidir. Hoy, que se está predicando el evangelio a todo el mundo, es el escenario, es el contexto donde los seres humanos tienen la oportunidad de tomar su decisión. Por Dios, por Cristo, por la vida eterna y por salir del pecado y de la maldición del diablo. Tenemos que tomar esa decisión.
Y esa decisión no se va a omitir. Al principio de su ministerio lo dejó claro, pero casi al final de su ministerio, cuando le encomendó a sus seguidores la gran comisión, el propio Marcos registra que los discípulos deberían de ir y predicar el evangelio por todo el mundo, por mandato de Jesús, y el que creyere será salvo. Por tanto, el hombre tiene que creer en el evangelio. El hombre tiene que querer salir de su estado de perdición para que Jesús le salve. Por tanto, cuando analizas la vida de Jesús, lo que él enseñó, de principio a fin, él dejó claro que no va a omitir la parte nuestra. Pero no solamente en el Nuevo Testamento, en el período de la encarnación del Hijo de Dios. Vamos al Antiguo Testamento y el mismo principio está perenne. Cuando Dios trató con Israel, sucedió lo mismo. Hay dos personajes emblemáticos en el Antiguo Testamento. Uno fue Moisés y el otro Josué. Solo por mencionar dos ejemplos. Y los dos dejaron claro que el hombre, la nación de Israel, tenía que tomar su decisión. Cuando Josué ya era un anciano y estaba al final de sus días, dio un discurso a la nación y le dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes decidan a quién van a servir. A los dioses paganos, a los dioses cananeos, pero yo ya tomé mi decisión. En el fondo de este discurso encontramos lo que consideraba importante Josué, algo que dominaba su vida, su andar en la vida, y es que el hombre tenía que tomar una decisión por el Dios de Israel. Decisión que no la iba a tomar Dios por ello. Veamos a Moisés, también cerca del final de sus días, le dice al pueblo: llamo como testigo, capítulo 30 de Deuteronomio, llamo como testigo al cielo y a la tierra de que le he puesto delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Escojan la vida para que les vaya bien. Hoy es el día que tú debes tomar la decisión por Cristo. No puedes decir: lo voy a postergar, porque nadie sabe los días que vivirá en esta tierra. Y si tú me estás escuchando hablar de este tema, de seguro que es una oportunidad más que te da Dios para decidir por Cristo y decir: yo quiero salir, yo quiero acercarme a ti, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú me levantes, yo quiero que tú me bendigas. Tú tienes que pedírselo. Tienes que recordar lo que dice la Biblia. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Tú tienes que clamar, tienes que volverte a Jesús, el Salvador, porque Él es el camino y no hay otro. Tú tienes que tomar la decisión de querer salir y levantarte de tu lecho de inmundicia y de pecado. Si tú quieres, el Señor lo va a hacer. Solamente tienes que dejárselo saber. Él sabe, aunque todavía no lo hayas expresado en palabras, pero tienes que expresarlo, tienes que decirle: Señor, levántame. Y la mano de Dios no se va a cortar, porque Él es poderoso para levantar al caído y coronar de gracia y misericordia al pecador que se vuelva a Él en fe y en arrepentimiento. Y esta es la aplicación. Toma hoy tu decisión. Te va a ir bien, porque si eres consciente y eres justo contigo mismo y con tu realidad, no te va bien sin Cristo. Llevas mucho tiempo postrado en esa cama,
en ese estado de cosas que te hacen un ser infeliz. Tienes un vacío profundo y aunque aparentemente todo te esté yendo bien, la Biblia te describe separado de Dios y bajo el juicio divino. Sobre ti pesa la condenación, pero eso puede cambiar. Y esa es la gran noticia. Jesús murió por ti. El Hijo de Dios vino a este mundo, a esta tierra, tomó forma humana para identificarse con tu necesidad. Subió a la cruz para pagar el precio de tu maldad. Y tú tienes, para poder salir de esa desgracia, de esa condenación que pesa sobre tus hombros, tienes que creer en la obra que Jesús hizo por ti, morir por tus pecados. Toma la decisión. Yo creo que Jesús está pasando por delante de tu vida hoy, así como pasó por delante de la vida de este paralítico que encontramos en Juan capítulo 5 y le dijo, ¿quieres ser sano? Tiene lógica que Dios te pregunte hoy, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te cambie? Esa es la pregunta que tienes que responder hoy. Dios te ayude a tomar la mejor decisión y que tu sí te abra una puerta a una etapa de tu vida inimaginable, a un caminar con Dios que no tiene comparación. Dios te bendiga.